Los verbos son una pieza muy importante dentro de la oración. Gracias a ellos es que podemos expresar acción, estado y proceso en el que se encuentra nuestro sujeto o de lo que estamos hablando. También el verbo es el núcleo del predicado. En este video te voy a decir todas las características que tú debes de saber acerca de los verbos dentro del idioma japonés. Vamos a verlo. Antes de explicar las características de los verbos en japonés, me gustaría darles un consejo y es que cuando empieces a aprender los verbos, lo primero que debes de aprender es cómo se dice verbo en japonés y cómo se escribe. Tienes que aprender a identificar el kanji de verbos. A los verbos en japonés se les llama doshi. De hecho, la palabra doshi está formada por dos kanjis que se consideran de dificultad N2. Sin embargo, es muy importante que aprendas al menos a identificar estos kanjis porque vas a ver esta palabra muchísimas veces dentro de cualquier libro de cualquier nivel que te explique la gramática en japonés. Por lo que la próxima vez que estés aprendiendo en un libro y veas los kanjis de doshi, puedas aprender a identificar. La palabra doshi está formado por dos kanjis, el kanji de do, de movimiento, y el kanji de shi, que es de palabra o también de poesía. Ahora pasemos a las características de los verbos. Número 1. Los verbos se conjugan para cambiar su significado, es decir, también se conjugan igual que el inglés y el español. Se mantiene una parte que es la parte de la raíz y el significado, que contiene el significado, y la otra parte se modifica o se conjuga. Como por ejemplo, en japonés el verbo comer se dice tabemasu. Se puede conjugar como taberu o como tabeta y muchos otros. Como puedes ver, se deja la parte de tabe y lo que se cambia es la parte del mas, ya sea a tabeta o taberu, y también muchísimas otras formas. Característica número 2, y es que el japonés está considerado tipológicamente como de tipo SOV, sujeto, objeto y predicado o verbo. Por lo que una de las características de las oraciones en japonés es que terminan en un verbo o en un adjetivo. Como la oración Jessica wa Nihon de Nihongo o Benkyou shiteru, que significa Jessica está en Japón estudiando japonés. Ahora, Jessica wa es el sujeto, Nihon de es la localización, Nihongo es el objeto directo, wo benkyou shiteru es el verbo. La localización y el objeto directo se pueden cambiar de lugar. Sin embargo, el sujeto y el verbo se mantienen al comienzo o final de la oración. Y algo que me ayudó mucho a entender esta diferencia con nuestro idioma, el español, es, por ejemplo, si alguna vez has tenido curiosidad de ver a alguien traduciendo o ver un documental en donde alguien está traduciendo algo que alguien está diciendo en otro idioma, usualmente tanto en español como en inglés, la persona que está traduciendo puede traducir en tiempo real al mismo tiempo que la persona que está hablando. Sin embargo, en el caso del japonés, como el verbo está la mayor parte del tiempo al final, bueno, pues la persona que está traduciendo siempre debe de esperarse a que el que está hablando termine y entonces puede empezar a hacer la traducción, por lo que usualmente mientras la persona habla no escuchas nada, sino que hasta que termina de hablar vas a escuchar la traducción. Característica número 3. Y es que a los verbos en japonés no les importa el género del sujeto, es decir, si es nosotros, ustedes, ellos, yo, tú, él, ni tampoco les tiene un impacto si es singular
o plural. Algo muy interesante que me dijo un japonés acerca del idioma español es que siempre vamos a especificar si algo es femenino o masculino. Por ejemplo, si te das cuenta, al hablar de una computadora no decimos el computadora, sino que le ponemos como femenino y decimos que es la computadora. En el caso, por ejemplo, de un tenedor, no decimos la tenedor, sino que le ponemos como género masculino y decimos el tenedor. Algo muy interesante, ¿verdad? La característica número 4 de los verbos en japonés es que, bueno, pues vas a poder conjugarlos tanto en presente como en pasado. El futuro sí existe, sin embargo, usa la forma de los verbos en conjugación presente. Y ahora nos surge la pregunta de, bueno, ¿y cómo voy a identificar si alguien me está hablando en presente y en futuro si realmente el verbo no cambia? Bueno, pues simplemente vas a tener que ver el contexto de lo que está hablando y en específico algo que nos ayuda mucho a identificar si está hablando en futuro son los adverbios de tiempo. Vamos a ver esto. Como por ejemplo la oración Raishu gakkou e ikimasu, que significa la próxima semana iré a la escuela. Como puedes ver, el verbo está conjugado en presente, ikimasu. Sin embargo, puedes saber que está hablando a futuro por el adverbio de tiempo raishu, que es la próxima semana. Característica número 5, y es que los verbos en japonés cambian totalmente de acuerdo a la formalidad con la que estás hablando dentro de una conversación. Es como por ejemplo en español nosotros al hablar con alguien al que le debemos respeto le hablamos de usted. En japonés, el respeto es algo muy importante en su cultura, por lo que al momento de hablar de una manera formal, que a esta manera formal se le llama keigo, bueno, pues el verbo va a cambiar totalmente y aquí hay un ejemplo. Como por ejemplo el verbo ikimasu, que significa ir. Al momento de hablar en keigo no vamos a usar el verbo como ikimasu, sino que vamos a hablar como irashaimasu. Sin embargo, no te preocupes porque no son todos los verbos los que cambian totalmente cuando estás hablando en keigo. Característica número 6 es que los verbos cambian cuando se está negando, es decir, hay una conjugación de negación del verbo. Si lo comparas con el español, nosotros siempre al verbo le anteponemos el adverbio de negación no. Como por ejemplo en el español, si a alguien le queremos decir que no vamos a comer, pues le ponemos precisamente el adverbio de negación no al verbo comer, no comer. Sin embargo, en el caso del japonés sí hay una conjugación de negación, como por ejemplo comer en japonés se dice tabemasu. La forma tabemasu es afirmativo. Si lo queremos cambiar a no quiero comer, decimos tabemasen. Característica número 7, y es que es algo muy peculiar que al momento de que quieres buscar un verbo dentro del diccionario, lo tienes que conjugar a forma diccionario. Y bueno, algo también muy interesante es que, bueno, se cree que solamente se conjuga esta forma diccionario para ver el significado del verbo en el diccionario. Sin embargo, más adelante, conforme vas progresando en tus estudios, te das cuenta que esta forma diccionario es la forma coloquial de hablar en japonés, es decir, es la forma más popular que usan lo que son todos los jóvenes cuando hablan entre amigos. Se podría decir que es la forma más informal de hablar en japonés. Sin embargo, no nos los enseñan al principio de nuestros estudios en japonés, porque precisamente es algo que si usas, tienes que usarlo con cuidado o podrías faltarle al respeto a alguien. Característica número 8 es que los verbos se conjugan de acuerdo al grupo al que pertenecen. Los verbos se clasifican en 3 grupos y de acuerdo a ese grupo, bueno, pues la conjugación cambia.
por lo que para poder conjugar los verbos vas a tener que aprender a identificar y clasificar a los verbos dentro de estos 3 grupos, que si quieres saber más acerca de este tópico, te recomiendo este video. El conocer los verbos a fondo, conocer su conjugación, conocer su significado, conocer su uso y también practicarlos te ayudarán para que puedas desarrollar la fluidez al momento de conversar en japonés. Si te gustó este video, dale like y si te encantó, considera suscribirte a mi canal para ver videos como este en el futuro. También puedes encontrar muchos recursos útiles para tu estudio de japonés en mi página web en www.japanita.net. Soy Jessica Mirai, nos vemos hasta la próxima. ¡Mata ne!